Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien os habla, Ana María Márquez. Esta noche tenemos un especial sobre los duendes, esas criaturas míticas por excelencia, relacionadas con la protección de las cosas, pero también con la maldad. Tanto en el entorno rural como en el doméstico se les hace responsable de multitud de incidentes. Extraños ruidos, presencias invisibles, cosas que desaparecen y aparecen en el lugar más inesperado. No obstante, por lo general son amigables e incluso pueden favorecer a los humanos a través de su magia. ¿Quieres saber más acerca de estos pequeños personajes y escuchar el testimonio de algunas personas que han podido verlos? Pues nuestro compañero José Antonio Abud y una servidora os contaremos todo sobre ellos. Uno de los misterios pictográficos que ha llegado hasta nuestros días es el del bolso de los dioses, ese pequeño objeto que les acompaña. Algo que no sería llamativo de no ser por su repetición en diversas culturas alrededor del mundo. Parece ser un objeto muy importante, ya que lo encontramos en distintas representaciones, pero ¿para qué servía y por qué solo lo portaban los dioses? ¿Qué representaba? Y más importante, ¿por qué parece repetirse en tan distintos escenarios? Para intentar dar luz a estas y otras cuestiones, tenemos esta noche a nuestra compañera Maribé González. En la sección de la Bitácora del Miedo, os traigo el caso del gato negro de la casa Kyllachy en Dublín, Irlanda. En 1968, la señora Margaret O'Brien y su marido compraron lo que entonces era un edificio abandonado con la intención de convertirlo en un centro de arte. Varios trabajadores vivían en el lugar durante la renovación y pronto se acostumbraron a los sonidos espeluznantes y sucesos extraños que allí se producían. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros y te lo cuento. Comenzamos. Los duendes son criaturas míticas por excelencia. El duende es un pequeño humanoide que está relacionado con la protección de las cosas, pero también con la maldad. A lo largo de la historia hemos escuchado acerca de esos seres mágicos que habitan nuestra tierra, seres elementales que encontramos protagonizando muchas leyendas, libros y películas de fantasía. Estos pequeños seres, habitantes de la tierra, el agua, el fuego y el aire, geográficamente se distribuyen en los bosques, las casas y aquellos que deambulan buscando niños pequeños débiles de salud para someterlos. Tanto en el entorno rural como en el doméstico, se les hace responsables de multitud de incidentes, extraños ruidos, presencias invisibles, cosas que desaparecen y aparecen luego en el lugar más inesperado. No obstante, por lo general son amigables e incluso pueden favorecer a los humanos a través de su magia. La palabra duende se formó a partir de la expresión dueñ de casa, que significa dueño de la casa, y hace alusión a ese carácter burlón y entrometido que tienen.
¿Quieres saber más acerca de estos pequeños personajes que causan tanto impacto en todo el mundo? Pues te invito a que te quedes con nosotros y vivas esta noche intensa donde estos pequeños seres de la naturaleza van a estar de la mano de nuestro compañero José Antonio Abud y de una servidora. Además, tendremos testimonios de personas que no se sabe si han tenido el privilegio o la desgracia de haberse topado con uno de ellos. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero José Antonio Abud. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Ana. Saludos a todos los oyentes del programa. Toño, hoy tenemos un tema que me imagino que, bueno, allí en México es algo que es sabido, ¿no?, por todo el mundo y que además pues forma parte de vuestras tradiciones y leyendas. Son los duendes, como yo he comentado al principio en esta pequeña introducción que he hecho del tema. Y aunque luego pues yo comentaré un poquito lo que son los duendes también en España, porque no sé si sabes que también en España hemos creído y hemos tenido y creo que tenemos todavía duendes. Debe de ser, y más que son lugares antiguos, ¿no? Desde la misma presencia de la naturaleza, pues son seres que van adheridos a ella, ¿no? Finalmente sabemos que los duendes son seres elementales de la naturaleza y su presencia, pues definitivamente, hablando en el imaginario colectivo, esto lleva milenios. Y es curioso la gran similitud que hay, tanto en las versiones europeas, ya sea en España, nórdicas, bretonas, norte de Francia, la misma Inglaterra, etcétera, ¿no? Así es. Cuando se habla de duendes en México, Toño, generalmente pues lo primero que, al menos a los que conocemos un poquito, ¿no?, lo que es la cultura mexicana, nos viene a la mente los chaneques y los aluches. Pero no son ni de lejos todos los tipos de duendes que existen allá en tu tierra. Pero, ¿qué te parece si comenzamos primero con los chaneques, que son pues los más conocidos tanto dentro como fuera del país? Claro que sí, Ana. Mira, los chaneque, como dirían en plural los veracruzanos, Sí. en lugar de los chaneques, pues mira, para los antiguos mexicas o aztecas, que eran los que dominaban la región en el México prehispánico, los mexicas los consideraban como unos dioses menores, prácticamente como seres elementales que vivían en bosques, selvas, ríos, montañas, mares, y cuidaban de estos y los animales que ahí vivían. Conforme a las creencias de la región de los Tuxtlas, dependiendo del lugar donde estos habiten, se clasifican en chaneques de río, chaneques de monte, y en lo que es el istmo veracruzano, por su parte, se les clasifica en chaneques blancos o benévolos, que viven cerca de los poblados, y chaneques negros o enemigos malignos, los cuales estos viven en ríos o selvas y provocan accidentes a los viajeros con el propósito de robar y comer su alma o tonali, ¿no?, como se conocía en el lenguaje náhuatl. O sea que lo que son los chaneques son más bien de la parte del estado de Veracruz, ¿no?, podríamos decir. Veracruz, sur de Tamaulipas, Tabasco, Uh-huh. lo que viene siendo parte del Golfo de México, la costa del Golfo Central de México y lo que es el sur de México. Y Toño, ese nombre de chaneques, ¿de dónde viene? Y a ver si nos puedes comentar un poquito qué aspecto pues tienen este tipo de duendes. Pues mira, su nombre proviene del náhuatl y significa los que habitan lugares peligrosos. Son descritos como hombres pequeños, alrededor de 1,20 m aproximadamente, de cuerpo deforme, y su característica principal es que no tienen oreja izquierda. Vaya. ¿Sí? Hay quienes los describen como enanos con rostros de niños, sin embargo, la creencia más extendida es que son seres adultos con rostros de niños. Inclusive muchos hasta según que están desnudos, ¿no? Como dirían los rancheros por acá, encueraditos, ¿no? Bueno, luego tengo que decir, porque creo que no lo hemos comentado, que tenemos algunos testimonios de personas que han tenido
pues algún tipo de contacto o visión de este tipo de seres féricos. Pero bueno, eso será un poquito más adelante, en el que podremos poner el testimonio de estas personas que nos lo han contado para el programa. Pero ahora sí que me gustaría que siguieras contándonos más características de estos llamados chaneques. Sí, mira, algunos afirman que estos seres son similares a los duendes de la mitología celta y germana. De hecho, se creía que los chaneques eran seres traviesos que gustan de romper cosas, lanzar piedras a las personas, que a mí, pues, yo nunca he visto ni uno, pero me pasó un hecho similar en una de estas descripciones, es de lanzar piedras a las personas. A mí me sucedió hace muchos años una situación similar en la zona central del estado, aquí en Veracruz. Muy interesante, esas se las diré al final de este comentario, de este tema. Ahora sí que como brevario cultural, pero bueno. Ya que no lo has comentado, podrías decírnoslo ya, ¿no? No nos vas a dejar aquí a mí y a los oyentes con la miel en los labios. Así que cuenta. Pues yo regularmente, en la época de estudiante, en mis tiempos libres, que íbamos a explorar, practicar el senderismo, campismo, búsqueda de metales. En cierta ocasión, estando en un lugar poblado llamado Soledad de Doblados, estamos hablando de unos alrededor de 40 kilómetros de Veracruz, es parte de lo que era parte de la antigua carretera de Veracruz-Jalapa. Pues nos dio la noche, se levantó el campamento y claramente a ciertas horas de la madrugada yo claramente oía cómo aventaban pequeñas piedritas o grava, porque había partes del suelo de la zona donde estábamos acampando que era tipo grava, arenilla, y cómo claramente las piedras pegaban contra la tienda de campaña. Bueno, ¿quién te va a estar aventando piedras a las 3:30, 4 de la mañana? Y que ahí estando en pleno monte, ¿verdad?, en pleno bosque, pues no se veía nada. Además había luna nueva, estaba todo totalmente oscuro. Es más, tú no podías verte la mano si te la ponías así de frente. Entonces a mí claramente sí oí y me percaté de que aventaban piedras a la tienda de campaña. Ya al otro día en la mañana que pregunté, los lugareños sí me dijeron, no, es que eran los chaneques. Ah, caray. Bueno, no sé si hayan sido los chaneques, pero de que estaban aventando las piedras a la tienda de campaña, lo estaban aventando. Qué curioso. Es lo que te puedo decir. Ahora que yo haya visto uno o algo, no. Bueno, fíjate que ahorita haciendo referencia, Ana, siendo yo un niño en Mérida, estando yo solo ahí en un terreno cerca de la casa donde vivíamos, no sé qué habrá sido, pero sí, como que te citan. Bueno, nosotros al decir citar es que te hacen... Sí, te chistan, decimos nosotros aquí. ¿Qué es citar? Y sí, se oye el sonido como cuando te llaman, ¿no? Y yo volteaba, no veía nada. Ya no prestaba yo atención. Era la hora del ocaso, 6 de la tarde, 7 de la tarde. Y de nuevo, y como que se veía que una figura pequeña corría por ahí, ¿no? Se perdía. Inclusive hasta las plantas se movían, pero era una figura, se veía como una figura oscura, ¿no?, que se movía por ahí, ¿no? Y empecé a seguirla. Entonces me fui metiendo más en el terreno, solo que el terreno, pues era la parte de la propiedad de la casa, y llegabas al final del muro. Era el muro y había un enrejado, obviamente tenías que pasar en ese enrejado, donde daba una calle, una privada, no sé si recuerdas esa privada, cuando fuimos a Mérida. Sí. Y daba al comienzo de un gran terreno baldío. Ahora todo eso está construido de casas, pero en aquella época era un terreno baldío que daba inclusive hasta el parque de la Colonia México, por ahí cerca. Era un terrenote, no sé, pero sí ha de haber sido un terreno como de, ¿qué te gusta?, 3-4 hectáreas de extensión. Entonces cuando yo me percaté, estaba ya en los barrotes de la reja donde terminaba el terreno nuestro, y claramente sí me percaté que esa manera de chistar, como dicen allá, ya se oía, pero ya dentro de lo que es el plantío o el monte de ese terreno. O sea, como dan a entender, ¿sabes qué? Tienes que brincarte la reja y venir para acá.
y seguirme, ¿no? Claro. E inclusive yo cuando me percaté ya estaba parado en la reja, empezando a asomar la cabeza para yo brincarme. Pero ya no sé por qué razón reaccioné y ya me regresé. Sí, quizás es que a lo mejor tienen algún tipo de forma de hipnotizarte como para que hagas lo que ellos... No sé, Porque luego muy nos contarás otro caso que tuvo además una prima tuya, que también es muy interesante, que también le ocurrió allí en Mérida. Muy parecido. Muy parecido, pero eso nos Muy lo vas parecido. a contar luego, si te parece. ¿Vale? Pues mira, si quieres te lo cuento de una vez. Es muy parecido, a ella le sucedió lo mismo, porque ese terreno, en aquella época, ese terreno comunicaba las dos casas, la mía y la de ella, la de mis tíos. Y ella también, en una ocasión que andaba deambulando por ahí por el terreno, empezó a oír ese chisteo. Y también dice ella que lo fue siguiendo, pero ella ya estaba a punto de pasarse la reja. Ya había llegado hasta arriba para ya bajarse del otro lado y irse al terreno baldío. Sí. A ese gran terreno baldío. Pero creo que ella reaccionó porque le empezó a buscar mi tía, su mamá. Y yo creo que le gritaba, oye, ven, ¿dónde andas? Y ya reaccionó y se fue para su casa. Pero ella ya estaba a punto de irse, ¿eh? Madre Yo a mía. mí como que algo me dijo, bueno, ¿qué haces aquí? Y ya me regresé. Me dio miedo, me dio temor, quizá. Claro. Pero ella oyó los gritos de la mamá y reaccionó y también se regresó. Pero fue más o menos muy similar. A lo mejor fue el mismo ente, no lo sé. La verdad no lo sé. Pero ¿Recuerdas pero si fue por la misma época o...? sí, definitivamente sí fue en la misma época. Ella habrá sido una niña de unos 9 años, 8, y yo andaba más o menos por ahí éramos de las mismas edades. Pero algo andaba por ahí. Algo andaba. Pues sí, desde luego. Bueno. Inclusive ella llegó a ver el bulto, igual pequeñito, era pequeñito, inclusive más pequeño que ella. Muy interesante. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y enlazando con lo que nos estabas comentando de Sí. ese tonali, que es esa energía vital, ¿qué es lo que debe de hacer una persona para volver a recuperarla? Bueno, de acuerdo a la tradición de la zona, y más aquí en lo que es la zona de Veracruz, se da mucho la cuestión de brujería, chamanismo, curanderos, ¿no? Entonces aquí es visitar a un curandero para que esto lo trate. Y quien seguro te hará llevarles una ofrenda, ¿verdad? Para que te quiten el hechizo. E incluso son capaces de causar enfermedades a las personas con solo tocar sus rostros. Los chaneques buenos habitan en los cultivos y solo hacen travesuras sin causar daños. En cambio, los que están en las cuevas y ríos raptan niños y los convierten en sus sirvientes. Oye, Toño, ¿y si los papás quieren proteger a sus niños pequeños de este tipo de duendes? ¿Cómo pueden hacerlo? Pues mira, si tienes niños pequeños y se quieren proteger, lo puedes hacer con ojos de venado o collares de nueces, o solo poniéndole la ropa al revés. Es una manera como de ahuyentarlos. Sí, aquí en España también hay una creencia de que si te pones la ropa del revés sin darte cuenta, pues es señal de buena fortuna y de que algo bueno te va a ocurrir. Pero eso sí, tiene que ser sin darte cuenta. Si te lo pones a propósito, pues vamos que no te sirve para nada. Sí, parte del mestizaje cultural, Sí, definitivamente. sí. Ahora, si sientes que hay algún chaneque en tu casa que mueve las cosas, como había yo comentado, o hace que se caigan, debes dejarles un dulce o una fruta y verás que se calmarán. Si los encuentras en el bosque, solo trátalos amablemente y diles gracias por cuidarte. Y agregando algo más entre la población, ¿verdad? Entre el populacho, como decimos aquí, también dicen de que si tú les estás dando ofrendas, va a llegar un momento que se van a engolosinar con esas ofrendas. Y si por alguna razón lo dejas de hacer, Se enfadan. Se enfadan. Entonces, pues ahí vienen las dos cosas. Bueno, les doy nada más un poquito de ofrendas, pero tampoco voy a estar siempre, pues, manteniéndolos, ¿verdad? Claro, que se busquen la vida. Así es. ¿Qué características son propias de ellos, tanto
como para, si vemos uno, pues decir que el duende que hemos visto era un chaneque y no otro. Pues mira, en general son muy narizones y de hecho este es su principal distintivo, entre otras clases de duendes. Generalmente andan desnudos, aunque hay algunos que afirman haberlos visto vestidos con pantalón, camisa de manta y sombrero de paja. Tienen los ojos muy grandes en comparación con su cabeza, y algunos los llegan a tener rojos, motivo por el cual muchas personas se sienten intimidadas cuando se cruzan con uno. Les molesta de sobremanera que la gente vista con la ropa al revés, así que esta es una buena manera de deshacerte de alguno que te esté molestando. Al igual que muchos otros duendes, a los chaneques les gusta mucho los niños. Así que no es raro escuchar historias de niños robados por estos duendes o perdidos. Sí. Bueno, luego vendrá Maribel Abud, a contarnos una historia sobre precisamente un niño que, bueno, parece ser que estuvo con estos seres durante unos días que se había perdido. Luego nos lo explicará ella. Sí, creo que se apellidaba Name, me acuerdo de él. Y fue compañero de Maribel en la profesional y fue el que le contó la historia y creo que hasta se lo confirmó su mamá. Bueno, mira, de una vez. Voy a dar paso a Maribel, que la tengo por aquí ya, y a ver qué nos cuenta sobre esta historia que le ocurrió a ese compañero suyo. Me parece excelente, Ana. Yo creo que les va a gustar a los oyentes. Buenas noches, Maribel. Hola, buenas tardes aquí en México. Buenas noches para todos los que nos escuchan en España. Buenas noches, Anita. Bueno, como sabes, Maribel, esta noche parte del programa lo estamos dedicando a los duendes o chaneques, tanto de México como de España, de los que yo hablaré luego más tarde. Y estaba aquí comentando a los oyentes y a Toño que tú supiste por un compañero tuyo que él tuvo una experiencia con algún tipo de seres, ¿no? Parecidos a estos que llamamos duendes o chaneques. ¿Podrías contárnosla? Bueno, este amigo tiene ya muchos años que no sé de él. Se llama Andrés y es de Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, en el estado de Veracruz, la ciudad de Coatzacoalcos tiene pues poblaciones pequeñas. Él es de Nanchital, se llama el lugar. Y él me platicaba que cuando tenía aproximadamente 6 años, tenían un rancho. Aquí en México los ranchos pues son, es la casa y hay mucho verde, mucho terreno donde siembran, donde hay ganado, todo eso. Sí. Estaban pues económicamente estable esta familia. Y él me platicaba que jugando lo que él le llamaba la ceiba es un árbol, salieron unos niños y encueraditos, desnudos, así chiquitos, y lo invitaron a jugar. No recordaba así muchas cosas con detalle porque después su mamá me platicó que como que lo bloqueó su cerebro, muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, sé que se fue a jugar con los niños y pues era jugar, y cuando se dio cuenta, pues ya se había hecho de noche, tenía hambre y le daban de comer, pero él ya, después te voy a comentar qué era lo que le daban de comer. Dice que ya luego se cansaba y le quitaron la ropa porque estaba el desnudo como ellos. Y ya él se quería dormir porque tenía mucho cansancio y ellos lo despertaban y le decían, no, tienes que jugar con nosotros porque si no, no te vamos a dar de comer. Entonces, él, de lo que recuerdo perfectamente era de que se empezaba a quedar dormido y lo movía. No, vamos a jugar, ahora te vas a esconder y tú nos tienes que buscar. Me decía que dormía así debajo del árbol, nunca sintió frío, eso es lo que él recordaba. Y pues yo verdaderamente no le creí.
no le creí, hasta bromeaba yo con él que se había tomado. Pero cuando él se graduó, me invitó a su fiesta, a la ceremonia, y tuve oportunidad de platicar con su mamá. Perdón, él también comentaba que había salido en el periódico, en las noticias locales, pues de que estaba perdido. Entonces, cuando tuve oportunidad de conocer a su mamá, le toqué el tema y me dijo que efectivamente, que él se perdió, pero por una semana. Madre mía. Entonces, imagínate, lo buscaron y simplemente una mañana llegó él, pues muy cansado, gordito, porque él era así un muchacho robusto, y no hambre, no llegó hambriento ni deshidratado, nada de eso, simplemente él quería dormir. E inclusive le llamó la atención que desnudo, pues obviamente sus padres lo llevaron a una consulta médica para ver si no habían hecho algo con él. Claro. Y él decía que jugaba con esos niños, unos niños que no tenían pelo, eso sí me acuerdo. Y la señora me decía que Andrés le comentaba que le daban fruta. Dice, me daban unas bolitas así dulces. Eso era lo que yo comía. Y la señora, pues por la región donde ellos, de donde ellos son, hace muchísimo calor, pues a lo que yo iba a pensar era que eran ciruelas. Y él le decía, no mami, no son ciruelas. Pues pasó el tiempo y decía la señora que un día viendo la televisión estaban haciendo algo con uvas. Y Andrés le dijo, mira mamá, eso era lo que a mí me daban, uvas. Anda. Y le decía ella, pero ¿cómo vas a comer uvas si eso no hay aquí? Pues en México sí hay uvas, pero es hasta Baja California, es donde se dan las uvas, ¿no? En la región de la Baja California de México. Sí, sí. Y eso es, no se lo explican de dónde salieron las uvas, porque el niño conocía perfectamente las ciruelas y no regresó desnutrido ni deshidratado, simplemente cansado. Decía que esos niños solo querían jugar todo el día, y pues sí había veces que él se dormía, pero lo despertaban. Claro. Pero es un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Y Maribel, cuando regresó, iba con su ropa con la que se perdió? No, él regresó desnudo. Yo creo por eso. No encontraron nunca su ropa, nada, no le hicieron ningún abuso físico, simplemente querían jugar. Llegan a la conclusión que fueron los famosos chaneques, que aquí en la región de Veracruz son pues unos seres, no te podría yo explicar, una especie de duendes, porque en Mérida se les llama aluches, y aquí en Veracruz son los chaneques. Y son las historias, las leyendas que se cuentan sobre los chaneques, que ellos te pierden, pero no te hacen daño, simplemente ellos quieren jugar, sí, pierden a los animales para que alguien vaya a buscar al animal, y si te los encuentras, pues ya sabes que tienes que jugar con ellos. En sí, como son, pues hay muchas versiones de estos seres, ¿no? Unos dicen que son, coinciden en que son personas de baja estatura, como un niño, pero que tienen la cara de anciano, así arrugados. Él nunca me supo decir, dice que no recordaba, pero sí que eran pequeños, ¿no? Claro. Personas de baja estatura, y pues esa es la historia de Andrés, que ya tiene muchos años que no sé de él. Y pues es de llamar la atención, ¿no? Pues sí, ¿cuántos años tenía? Él tenía 6 años. 6 años. 6 años, cuando pasó eso. Y sí, yo te vuelvo a repetir, yo no le creí, pero su mamá sí me lo Te lo confirmó.
confirmo. No, y si además salió en los periódicos y tal, que hay fe de ello. Así es. Claro. Hay que buscar a lo mejor por internet esa nota. Claro, sí, se Andrés, puede intentar. Él es de mi edad, entonces hay que buscar por los años 70 más o menos. Pues muchísimas gracias, Maribel, por contarnos esta historia y pasar un ratito con nosotros aquí en la Bitácora del Miedo. Claro que sí, gracias a ti por la oportunidad, el espacio. Pues ya sabes, cuando aparezca alguna historia sobrenatural, aquí estaremos y nos das la oportunidad. Claro que sí. Venga, un besito. Un beso para todos, saludos, cuídense. Impresionante la experiencia, ¿eh? Sí, no, imagínate un niño que estuvo desaparecido prácticamente una semana, ¿no? Les daban de comer uvas y ahí no se da la uva. Estaba bien cuidado, eso sí, estaba sucio. Estuvo muy raro. Sí. Qué curioso, la verdad. Bueno, ahora me gustaría que nos comentaras pues algún otro tipo de chaneques o variedad que hay de ellos, ¿no? Con otro tipo de nombres y en otros lugares con otras características. Pues mira, está el Hunshush. Es una variedad del chaneque y su principal característica son sus pies al revés para confundir a sus víctimas. Anda. Por eso de ahí viene el término cuando dicen, oye, que tú hiciste esto, que tú eres esto. Oye, pues, ¿qué crees que tengo los pies al revés? Ah, curioso, que eso lo dices tú mucho, por cierto. Ah, así es. Pues, este tipo de chaneque puede ser especialmente peligroso, pues es un antropófago, que a la más mínima oportunidad se comerá al humano que se cruce en su camino, que dice que la única forma de vencerlos es echarse a reír hasta que el Hunshush desaparezca. Ah, bueno, mira. Otro pariente de los chaneques es el guamudo, muy peligroso para los niños, pues se cree que con su respiración los enferma, desorienta e incluso puede llegar a dejarlos completamente mudos. Ah, por eso a lo mejor ha ido del nombre, ¿no? Guamudo. Así es, ahí viene, yo creo que se deriva, ¿no? La única forma de alejar a un guamudo es vistiendo prendas al revés, pues detestan este tipo de desorden. Vaya. Luego tenemos, Toño, otro grupo de duendes muy conocidos, que es el de los aluches. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Además estuvimos viéndolos en el Museo de Jalapa, ¿no? De Antropología. Y en el Museo Maya del Mundo Maya, en Mérida. Exacto, también. Pues mira, en la región maya, pues se encuentra que desde luego a los aluches, que después de los chaneques son el grupo de duendes más numeroso en México y un poco más amigables con los humanos, pues de hecho son creados por estos últimos con el fin de que los ayuden a cuidar sus campos y cosechas a cambio de que los alimenten. A pesar de esto, si un aluche se siente ofendido por su dueño, puede convertirse en una verdadera pesadilla para él. Estos son parte esencial del imaginario maya, Ana, sobre todo en la península de Yucatán, Guatemala y Belice. Al decir península de Yucatán abarca Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Uh-huh. De hecho, es tan fuerte esta tradición mitológica en la zona que aún hoy se realizan ofrendas a los duendes para que protejan los hogares o que estén proveyendo de provechosas cosechas a los campesinos. A ¿no? los campesinos. Sí, bueno, aquí lo que hay es una interrelación entre que ellos ayudan a los campesinos y estos les alimentan, por lo menos, bueno, hay una relación provechosa para ambos. Pues quizá lo que me estaba citando era una luz, porque eso me sucedió en Mérida. Y claro. me sucedió también en Mérida. Claro, claro. Haciendo un poco de referencia a ello, ¿no? Volviendo ahora que estamos hablando de los aluches y de la zona. Claro. Así Toño, es. ¿quiénes o qué eran para la mitología maya estos aluches? Pues mira, se cree que los aluxop o aluches son para la mitología maya seres fantásticos, con rostros de demonios, algunos los llaman los duendes mayas, y de hecho serían seres similares a los duendes y los elfos en la mitología celta y escandinava. Son seres pequeños cuya estatura solo se acerca a la altura de las rodillas de una persona adulta. O sea, estamos hablando de centímetros, con rostros humanos y vestidos con ropa propia del folclore maya. Esta creencia, Ana, apunta que estos seres son generalmente invisibles.
Estos adquieren forma humana para espantar a los humanos o hacer fechorías, sobre todo cuando hay una amenaza al bosque. Sin embargo, en realidad son seres protectores, simpáticos y solidarios. Ellos, con las demás criaturas del bosque, son la manifestación de las fuerzas de la naturaleza y de los 4 elementos. Y en el México maya viven también en las grutas y cenotes. Qué interesante. Ahora que has comentado lo de que adquieren ciertas formas para asustar a los humanos, sobre todo pues cuando hay una amenaza, ¿no?, para el bosque. Si te parece, vamos a escuchar el testimonio de Juan José, mi hermano, que tuvo una experiencia en Ávila cuando estaba de acampada con su familia y tuvo pues un encuentro con unos seres un tanto extraños que prefiero que él nos lo describa. Vamos a escucharle. Bueno, ya tenemos aquí a Juan José Márquez, mi hermano, que ya por fin le he convencido para que nos cuente su experiencia. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches. Bueno, tú me contaste a mí que tuviste una experiencia una vez que fuiste a hacer una especie de acampada. ¿Qué es lo que pasó y dónde fue? Pues fue en Piedralaves, por alrededor de Ávila. Y nada, íbamos con un camping gas, mi mujer, mi hija y mi hijo. Íbamos a coger leña, ya estaba oscureciendo. Entonces íbamos con un camping gas y yo lo llevaba en la mano y íbamos andando y con un balanceo. ¿Qué pasó? El camping gas se aflojó y empezó a echar fuego y yo lo cogí, lo solté de la mano y lo tiré hacia el río, pero no cayó en el río, cayó al lado de unas maderas. Y en vez de prenderse, porque eso tenía que haber salido ardiendo, yo no sé lo que pasó, que se apagó. Y fuimos a recogerle luego y verdaderamente estaba al lado de las maderas, que eso tenía que haber salido ardiendo, que era en un sitio donde estaban guardando lo del pueblo las maderas. Y nada, ya no. Pero aparte visteis una figura, ¿no? Claro, eso viene ahora. Luego nos fuimos a la tienda otra vez a dormir y teníamos una tienda que tiene una ventanita que se veía con agujeritos. Y me asomé por la ventana y vi como 3 figuras blancas encima de una piedra que nos estaban mirando. Y claro, yo me asusté y se lo dije a mi mujer. Y claro, mi mujer miró y dijo, sí, es verdad que están ahí, son 3 figuras. Y claro, nosotros nos quedamos muy asustados y no salimos ni nada. Pero las figuras estuvieron un rato mirándonos allí y luego ya desaparecieron. ¿Y cómo eran estas figuras? Pues eran como un Casper, un fantasma así, en ese relieve más o menos. Así luminoso, muy luminoso. Había una parte por la mañana que fuimos al lado de otro sitio, como una zona que había que ni funcionaban los móviles, ni funcionaban las linternas, ni funcionaba nada. Como una energía que absorbiera todo, no lo sé, algo así. Sí, qué curioso. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, que llevo mucho tiempo detrás de que lo hicieras. Un besote muy grande y buenas noches. Nada, buenas noches a todos. Bueno, pues ahí estaba el testimonio de Juanjo, que por fin me lo contó, que aunque no se tratase exactamente de duendes, sí que creo que eran pues algún tipo de seres féricos que estaban ahí pues un poco como guardianes, ¿no?, de esa naturaleza. Así que darle desde aquí las gracias a mi hermano por contarnos esta experiencia, aun a riesgo, ¿no?, de que él decía que no lo iban a creer, que habría gente que se reiría, pero bueno, yo le dije, tú tranquilo, que más loca que yo no hay nadie, así que... Pues sí es el riesgo, ¿no? Se siente uno con riesgo de que te crean que estás loco, ¿no? Eso es lo que pasa, por eso es que no dicen las cosas, ¿no? Bueno, pero nosotros ya, yo creo que los oyentes saben que estamos más para allá que para acá, porque siempre contamos nuestras experiencias, entonces ya no les van a asustar el que hablemos, pues, de que hemos visto ciertas cosas. Así es. Toño, también suelen tomar forma física cuando buscan, pues, congregarse, ¿no? Así es, mira, aquí también coincide con otras mitologías europeas. Los duendes suelen ser representados en grupos. Muchas de las historias los sitúan como niños extraños y pequeños. Su figuración como grupo es muy común. A pesar de tener
pues fama de traviesos, juguetones y de que les gusta ocultar las cosas, cuando dicen, me movieron esto, no podemos pasar por alto que al igual que los chaneques pueden causar enfermedades e incluso la muerte. Los mayas, para evitar ser víctimas de estos seres, acostumbran a ofrendarles comidas y bebidas. Sí, sí. ¿De qué forma favorecía el aluche al campesino y qué le ofrendaba, ¿no?, este campesino para obtener, pues, esos privilegios, ¿no?, y esos dones que le ofrecía el aluche? Bueno, siempre, hasta la fecha, ha sido muy importante. Mira, desde tiempos milenarios se cree que estos duendes ayudarán a crecer y proteger el maíz, alimento base en el México prehispánico y en este caso en los mayas, propiamente dicho. Y de esta manera, aún hoy se acostumbra que los campesinos construyan una especie de altar, así como lo hacen como para la celebración del Día de Muertos. Bueno, ellos lo suelen hacer para lo que es los aluches, ¿no?, en la cuestión de su siembra, ¿no? En una casita que es conocida como Cactal Alush o la Casa del Alush, situada normalmente en Sumilpa. Luego, durante 7 años, los aluches cuidarán la salud de sus cultivos y ayudarán a crecer el maíz y a llamar a la lluvia, a vigilar los campos por la noche y a espantar a los animales o a los ladrones que amenazan el cultivo. Transcurridos esos 7 años, el campesino deberá cerrar la casita, pues se cree que después de este tiempo los aluches pueden convertirse en agresivos. Ah, o sea que tienen solamente cierto, bueno, un periodo de caducidad, ¿no?, esta relación entre el campesino. Así es la tradición, ¿no? Ah. Por otro lado, aunque pueden ser de gran utilidad para los campesinos, no debemos olvidar la parte agresiva y traviesa de estos seres. Si la gente les niega las ofrendas, entonces son capaces de causar estragos en las cosechas, causar enfermedades e incluso hasta llegar a la muerte. No, hay que andarse con mucho ojo con estos aluches. Oye, Toño, hay algo que me intriga. Aunque yo contigo he visto en algunos lugares algunas de sus representaciones de este tipo, ya sean escultóricas o pictóricas, me gustaría que nos hablaras un poco, ¿no?, pues de eso, ¿no? En qué lugares y en dónde pues podemos encontrar estas manifestaciones artísticas de estos duendes mayas. Bueno, la presencia pues fue muy clara en Chichén Itzá, si lo recuerdas. Inclusive hay un pequeño relato ahí de un vigilante que le tocó, según él, ¿no?, le tocó vivir una experiencia similar, que el aluche prácticamente le estaba bailando en el techo de su camioneta, de su auto, ¿no? Bueno, déjame decirte que he recuperado el audio y lo tenemos y lo vamos a poner. Sí, la recuerdo perfectamente. El tipo me dio la confianza para preguntarle, aunque fue una contestación rápida, pero muy elocuente, muy concreta, ¿no? Donde el ser o el ente, vamos a decir el aluche, pues prácticamente estaba poniéndose a bailar en el techo de su auto, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ese testimonio de ese vigilante que tan amablemente nos contó su experiencia allí en Chichén Itzá. Hay que decir que se oye con bastante dificultad porque era un día que hacía bastante viento. Fue grabado con el móvil porque me había dejado la grabadora en el hotel, entonces la calidad es pues bastante deficiente. Pero bueno, aún así sí que se puede oír como esos pequeños aluches primero estaban en el techo de su coche y después él dice que le tiran, ¿no?, le jalan, como dicen allá, de los pies una vez que se mete dentro del auto. Vamos a escucharle. Estaba yo en la parte del fondo del techo, estaba como es una canica o un tornillo que rodando en la parte de arriba. Ya, pues como ya sabemos que es, pues, no me asusté, ¿no? Y aún estando dentro de mi vehículo, me jalaron los pies. Pero así, no quería yo retener los pies y no pude. No, es interesante, ¿no? Claro, yo me reí, ¿verdad? Porque pues, pero usted se dio cuenta que lo sintió. Así es. Y como mi vehículo tengo puesto muchos muñequitos, les digo a los chicos, ¿quieren jugar?
que jueguen el tiempo que quieran, ahí están los juguetes, jueguen. No, déjenme descansar un rato. Y ya. Interesante, gracias, Bueno, señor. Gracias. Entonces, Toño, ¿en qué otros lugares podemos encontrar manifestaciones artísticas que hagan referencia a este tipo de duendes o aluches? Pues mira, además de las zonas que nosotros nos percatamos de Chichén Itzá y Uxmal, aparte, pues están, por ejemplo, la pirámide de Nohochmul en Cobá, que es el estado de Quintana Roo. Ahí existe una imagen que alude a estos protectores. También en el sitio arqueológico de Yaxchitlán, en Chiapas, también existe una representación de estos. O sea que estamos ya hablando de la época clásica, ¿no? De la maya clásica, ¿no? ¿Y allí en Yucatán, Toño, tenéis más tipos de duendes, aparte de estos aluches? Sí, mira, Ana, en la región maya existen otros dos grupos de duendes. Los famosos Babaló y los Balamop. El primero es un duende de la región de Yucatán que solo pueden ver los niños más pequeños cuando se están quedando dormidos. Se piensa que tienen una apariencia terrorífica, aunque no se sabe con certeza, pues a los niños después del susto que pasan cuando ven uno de estos, solo atinan a decir que vieron algo muy feo. Claro, pobrecitos. El Balamop, por su parte, es cada uno de los 4 duendes encargados de cuidar los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Tienen la capacidad de cambiar de tamaño y se encargan de cuidar a diferentes poblados de infecciones Sí. y cualquier otro maligno que intente entrar a dicha población. Oye, Toño, me imagino que además de las zonas que nos has comentado, ¿no? De México, donde se ven estos chaneques y en Yucatán, toda la península, donde se ven a los aluches y a estos Bamalot y Babaló. Hay otros lugares, otras regiones, ¿no? Del país en los que existen otros tipos de duendes, ¿no? Mira, prácticamente todo esto está diseminado en todo el país, ¿no? En todo el territorio nacional. Vamos, no solo es de la zona del sureste o del sur. O sea, eso está totalmente diseminado, ¿no? Mira, está la región del estado de Morelos, que es la parte del centro de México, donde además de los chaneques, encontraremos a los ahuaques, que son unos duendes de aproximadamente 60 centímetros con la cara de un anciano malhumorado y ojos anormalmente grandes en relación con su cabeza. Se dice que visten de charro, Vaya. o sea, un charrito pequeño, ¿no? Sí, para los que nos están escuchando y no saben lo que es charro, es lo que aquí en España nosotros decimos, está vestido de mariachi. Pues así. Y si hay una tempestad o una tormenta eléctrica es porque seguramente ellos están divirtiéndose con el clima. Estos duendes no son nada amigables con los humanos y de hecho cuando ven a alguno utilizan su poder de controlar los temporales y los rayos para hacerlos perder su camino. En esa misma región central, lo que es Morelos, el mismo estado, el estado de Puebla, ya la zona montañosa, estado de México, Tlaxcala, lugares que ya rodean lo que es la capital del país, también se encuentran los xocoyoles, uno de los pocos grupos alados de duendes. O sea, que en tienen México. alas. Así parece ser. Yo no he visto ni uno, pero es lo que se dice en la cultura de la gente, ¿no? Su rostro es infantil y siempre andan desnudos. Están estrechamente ligados a las tormentas, el granizo, los rayos y los truenos. Y los tzitzimimes, conocidos también en las leyendas de Guatemala, que era parte de la zona maya. Son unos duendes propios del Distrito Federal, lo que es la Ciudad de México, y los estados de México, Morelos y Puebla, que también tienen alas al igual que los xocoyoles. A diferencia de estos últimos, los tzitzimines son totalmente inofensivos, muy asustadizos y tan pequeños que a menudo se les confunde con abejorros y otros insectos. Quizá una especie de hada, no lo sé. Sí, sí son tan pequeñitos. Y ya luego nos vamos a la parte del occidente del país, en el estado de Jalisco. Existen los chamaquitos, como niños chiquitos, chamacos, chamaquitos. Sí, como llamáis allí a los niños. Chamaco, chamaca, ¿no? Entonces los chamaquitos, un grupo de duendes menos numerosos que los aluches y chaneques,
Al igual que otros duendes, estos son muy territoriales, aunque un poco más despreocupados por el cuidado de los campos que habitan. Les gusta mucho la música y la gente que ha podido verlos aseguran que siempre traen consigo algún instrumento musical. A veces pueden acceder a ayudar a un humano, sin embargo, pueden causar más problemas que bien, a menos que la persona sepa cómo tratar al duende. Y bueno, para finalizar en este segmento, ¿verdad? Hay que adentrarse al estado de Oaxaca, totalmente al sur, la zona zapoteca, ¿no? Sí. Zona importante, cultural, donde existen dos grupos de duendes, los las y los sombrerones. Los primeros son unos duendes muy pequeños, muy alegres, amigables, se dice que conocen los nombres de todas las personas. Y los sombrerones, que también se dicen habitan en Guatemala. Estos, por el contrario, no son muy amigables y miden cerca de 50 centímetros. Su nombre se debe a que siempre usan un sombrero y, curiosamente, siempre andan desnudos. Vaya. Hay algo que me llama mucho la atención y es que, pues, en México existen varios museos de duendes. En Huasca de Ocampo, en Hidalgo, la existencia de los duendes ha sido un tema ancestral. En sus bosques cubiertos de heno, pues existen innumerables historias sobre la presencia de estos seres. De hecho, hay un bosque llamado específicamente Bosque de los Duendes, donde además está justamente localizado el Museo de los Duendes, uno de ellos, ¿no? Porque hay bastantes ahí en México. ¿Qué nos puedes contar sobre este lugar, Toño? Mira, este lugar en específico, este está muy marcado porque inclusive, Ana, debes de estar informada y los oyentes a lo mejor lo sepan, no lo sé. Haciendo un preámbulo al comentario en sí, a tu pregunta, cabe mencionar que el famoso Bosque de los Duendes han hecho muchos especiales de grupos paranormales, ¿eh? Al menos aquí en México, desde el punto de vista local, Jaime Maussan en Tercer Milenio ha hecho especiales, Carlos Clemente, uno de los principales Skywatchers de México, ha hecho especiales, el mismo Johanan Díaz Vargas ha hecho muchos especiales, el doctor Anthony Choi desde el Perú ha venido a hacer especiales, el gran doctor Jiménez del Oso, Fernando Jiménez del Oso, hizo especiales de El Bosque de los Duendes. Claro, de eso estamos hablando de hace 40 años, años 70. Es un lugar que está marcado, está marcado, hablando de esas cuestiones paranormales, ¿no? Pero bueno, la fundadora del museo, Cristina Cortés de Herwin, inició con la idea luego de escuchar decenas de historias sobre estos seres como habitante de Huasca, pero también porque en su rancho encontraba innumerables e inexplicables trenzas, complicadas y hermosas, en las crines y colas de sus caballos. O sea que pobres animales los bromeaban, ¿no? Pues sí, como dicen que son traviesos, pues se la liaban a los pobres caballos. Cortés comenzó a cortar las trenzas cuando aparecían por la mañana en sus caballos. Entonces, estás diciendo, Toño, que esta mujer que tenía pues caballos encontraba lo que son las crines de estos caballos con el pelo trenzado, ¿no? Así es. Después de este tipo de situaciones, Cortés decidió fundar un museo dedicado a los duendes. Ella misma está convencida de su existencia y hasta ha escrito un libro llamado Duendes con las crines en la mano. En este documenta su propia experiencia con estos seres, que son de energía como nosotros, pero que viven en otra dimensión y solo se aparecen de vez en cuando en la nuestra. Es lo que dice esta mujer. Qué interesante. Pues si te parece, Toño, vamos a escuchar el relato de Pancho, un buen amigo de la familia, que también pues ha tenido alguna que otra experiencia con estos seres y que tan amablemente pues tuvo a bien, ¿no?, contarte a ti su experiencia y bueno, vamos a escucharla. Sí, esa serie especialmente de chaneques. Así es, claro que sí, Ana. Acostado con la mamá de mis hijas y mis hijas no podían dormir, estaban muy inquietas. Entonces yo les dije, vénganse, paséense con su mamá. Y ya se pasaron con su mamá y yo me acosté en la cama donde estaban ellas. Y ya me acosté, dormíamos siempre con la luz prendida.
Y en la puerta había una ventanita cuadradita que no tenía nada, estaba libre. Entonces yo me quedaba viendo hacia esa ventanita pensando que alguien podía entrar por ahí, que algo podía entrar por ahí, un pájaro, un animal, cualquier cosa. Y ya me quedé dormido. Pero como a la 1 o 2 de la mañana, que empiezo a sentir que el colchón se sumía y se sumía. Y me movía, me hacía a mí de lado. Y de repente sentí que algo se me subió encima de mi pecho. Y entonces, entre dormir y despierto, abrí los ojos y vi a un chaneque, como una especie de niño. ¿Y cómo era, Pancho? O sea, ¿cómo es la descripción del ser este? Pues era un niño que estaba encueradito. Ajá. Encueradito. Sí. Y tenía sus orejitas así picuditas. Y ahí andaba encima de mi pecho y de la cama. Entonces yo al verlo quise despertar así enseguidita, porque me impresioné. En un sueño abre uno los ojos y se impresiona uno. Y no pude, y lo único que pude fue quejarme para que la mamá de mis hijos despertara. Y total que sí despertó, y ya cuando despertó me preguntó qué cosa había pasado. Ah, ellos no lo vieron, No, ellos no lo ni vieron. tu esposa, ni tus hijos, en ese momento nadie lo vio. Porque la cosa nada más era conmigo. Ah, Y ya desperté, ya se fue y ya fue todo lo que pasó. Entonces lo único que sentí yo fue que la cama se sumía y que él andaba aquí encima de mi pecho, aquí, parado, con sus pies. ¿Y el color de la piel cómo dices que es? Así, morena clara, así. ¿Los ojos? Los ojos eran así, rasgaditos. Qué interesante, ¿no? Entonces hay mucha forma y clases de ese tipo de seres, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que todos son diferentes. Son variados, no nada más son de una sola clase o una sola raza, me imagino. O de una sola clase, pudiera decirse, ¿verdad? Sí. Me quedé sorprendido porque pues, lo he platicado, pero nadie me cree. Dice que estoy loco. No, pues así sucede. Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, sí, porque son cosas increíbles. Pancho, hay muchas historias de chaneques ahí en los ranchos, ¿verdad? Sí. Y más en esta zona aquí de Veracruz, sí, ¿verdad? Sí. La abuela me platicaba que hay un arroyito donde ahora hay un puente, que ella caminaba y bajaba por ese puente, pero enseguidita le empezaban a hablar y ella los veía a los chaneques, le hablaban los chaneques y ella los veía. Ya era normal, vaya, en la vida de ellos, de ahí del rancho, pues imagínate, la oscuridad todo el tiempo. Ya era normal, se convive con esos seres también, que no son... Más que nada por la cuestión de de que son lugares tranquilos, hay poca gente, mucha vegetación, zonas rurales, y yo creo que se aparecen más, ¿no? Y sí, y esos seres... Cuando haya menos gente se aparecen más, ¿no? Sí, y esos seres se le aparecen a uno para convivir con uno, Qué interesante. Para decirnos que ahí están ellos, vaya. O sea, como son diferentes, están presentes. Y se aparecen por lo regular en la noche, que es dependiendo noches, madrugadas, ¿no? Sí, porque en el día ellos no pueden, pues yo creo que hay algo que no les permite salir en el día. Pues sí. El sol, yo creo, algo. Y en la noche es cuando ellos hacen de las suyas, salen. ¿no? Ok, Pancho, pues muchas gracias, Panchito. Impresionante, ¿no? Debe de dar una impresión despertarte y ver ahí a un ser de estos encima de ti, vamos, increíble. Sí, bueno, según él así dijo que el ente estaba prácticamente caminando sobre su torso, ¿no? Bueno, y también la descripción que hace de este ser, pues se adecua, ¿no?, a lo que tú nos has comentado en las leyendas populares de la zona. Sí, como niños pequeños, aunque él creo que las orejas picudas y morenos, la piel muy morena, un poco oscura, pero pues prácticamente es chaneque, ¿no? Qué curioso.
Toño, ¿qué creencias se tienen sobre estos seres mitológicos? Pues mira, se dice que poner figuras de nanitos en los jardines trae mala suerte y no es bueno. Aunque la mala suerte depende de la energía de la persona, ¿no? Ahora sí que la famosa energía negativa, las malas vibras. Hay duendes buenos y malvados que hacen hechizos. Dicen que les gusta robar las almas de las personas que se asustan, sobre todo cuando estás en un bosque, ¿no? Yo creo que invasión de su territorialidad, ¿no? Los duendes descubren yacimientos, los esconden y los muestran solo a quienes ellos quieren o les son simpáticos. Asegurando la suerte de afortunado, son cambiantes y si descubren que este afortunado no es de buena alma, le pueden quitar todo, ¿no? O sea que te lo doy, yo creo que hasta cierto punto para que hagas el bien, pero así como te lo doy, te lo quito si fallas, ¿no? Es como se ha interpretado siempre, ¿no? Ahora sí que son tradiciones muy antiguas. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Toño. La verdad es que ha sido todo un repaso acerca de estos seres, porque la verdad es que es un tema que yo creo que a todos nos gusta y desde pequeños, pues bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a ver dibujos sobre estos duendecillos y a escuchar historias. Y bueno, Sí. Incluso ya de mayor, lo típico, ¿no?, que te cambian las llaves del coche, de casa, cosas que te Inclusive suelen faltar. aquí de la creencia es de que me ha gustado mucho lo que es la búsqueda de metales, que les tienes que pedir permiso para que te den el oro o lo que está ahí enterrado, ¿no? Claro, tradiciones. Bueno, pues te invito, Toño, a que te quedes si quieres para pues escuchar ahora la parte en la que voy a contar yo lo que eran los duendes que habitaron España. Claro que sí, me encantaría. Pues venga. Y a todos los oyentes, saludos desde México. Quizás os estéis preguntando si tenemos duendes en España. Pues sí. Al caer la noche salían de sus escondites para cometer travesuras. Podían volverse invisibles ante los ojos, pero sembraban el caos allí por donde pasaban. Durante siglos, en todos los pueblos de España, cada hogar tenía su propio duende. Seres de pequeño tamaño, al que no se les podía subestimar. Se pensaba que los niños rompían a llorar o perdían el apetito por haber visto a un duende dentro de su dormitorio. Formaban parte de la vida cotidiana de las personas. Era muy normal considerar su existencia como algo corriente, y en función de la situación geográfica se les consideraba de una manera u otra. Por ejemplo, tenemos el trasgu en Asturias. Este ser mágico asturiano es un diablillo cojo, pequeño, que no llega al metro de altura y tiene la tez oscura. Sus rasgos son muy marcados: uñas largas, boca descomunal y nariz aplastada. Le coronan unos pequeños cuernos. Es muy delgado y no camina bien, pero a su vez es muy rápido. Sus lugares favoritos de la casa son el desván o la cocina. Hay muy pocas maneras de echar a un trasgu de casa. Normalmente se le piden retos que no pueda cumplir, por lo que no volverá sin haberlos realizado. Uno de ellos sería pedirle que traiga un cesto con agua del mar, lo que es imposible porque el agua se colaría por los orificios de este. Tenemos los follets en Cataluña. Estos pequeños genios catalanes vivían originariamente en urbes construidas debajo de los dólmenes. Años después se trasladaron al campo, donde cada vez se relacionaron más con los humanos. Esta unión proliferó tanto que es muy difícil echarlo de las casas. Son muy bromistas y alegres, pero también dejan las travesuras de lado para ayudar a las familias porque son muy leales. Si nos vamos a Valencia, tenemos los doñets, que son unos duendecillos domésticos pertenecientes a esta cultura valenciana. Tanto su aspecto físico como sus bromas
los relacionan directamente con los Follet. Son unos seres a los que les encanta la oscuridad, solo actúan por la noche y les encanta hacer trastadas porque son extremadamente inquietos. En la zona de Cantabria encontramos al tentirujo y trastolillos. Los trastolillos son duendes alocados y burlones que viven en las casas de las personas. Sus principales trastadas se resumen en tirar la harina, beber leche y aflojar las ventanas. Aunque vivan rodeados de humanos, no se acaban de adaptar a ellos, ya que mantienen costumbres muy rupestres. En Castilla y León tenemos la pesanta gallega o manona. La manona es un extraño duende perteneciente a Castilla y León, al que le gusta manifestarse de diferentes formas, o en forma de perros negros, o como grandes manos peludas que producen angustias, apretando el cuello de las personas mientras duermen. En general, perturban las casas y el ganado, ya que es imposible domesticarlos de ningún modo. Si nos vamos a Cuenca, tenemos a Ezequiel, un extraño duende amigo del doctor Eugenio Torralba. Tenía aspecto de joven gallardo, de piel muy pálida y vestido de rojo y negro. Su fin era servir a un humano hasta el fin de sus días. Tenía espíritu noble, por lo que siempre daba consejos en pro del cristianismo y la ética. Era muy sabio y le enseñaba secretos de las plantas, las hierbas o los animales. También le hablaba en latín. En Castilla-La Mancha tampoco podía faltar su duende, el Martinico. Tenía unos 10 años cuando se aparecía a unas niñas mientras jugaban. Tenía un rostro muy feo y vestía de fraile. Una de las niñas, María, y él se hicieron muy amigos, tanto que él le mostró lo que podía hacer, transformándose en culebrón delante de ella. La dueña de la casa donde se había aparecido dio parte a la Inquisición, pero la institución hizo caso omiso. El duende se siguió apareciendo años más tarde en diversos sitios como Guadalajara o Granada. Pero, ¿cómo eludir la magia de estos pequeños seres? Pues según las creencias populares, es posible eludir los poderes mágicos de los duendes llevando un trébol de 4 hojas o una imagen de San Patricio. ¿Es posible crear un duende? Pues uno de los mitos sobre estas criaturas afirma que es posible crear un duende que se convertirá en el fiel sirviente de un humano y cumplirá todos sus deseos. Para ello, es preciso reunir determinadas plantas que solo se pueden encontrar durante la noche mágica de San Juan. Estas plantas deben guardarse dentro de un recipiente de cristal de color negro, para que no penetre la luz. Tras pasar toda la noche bajo la luna llena de San Juan, el duende saldrá del interior del frasco o de la botella a la mañana siguiente. Pero, si lo que queremos es ahuyentarlos de nuestro hogar, ¿cómo podemos hacerlo? Pues del mismo modo que ocurre en la leyenda de los hombres lobo, el folclore popular atribuye a la plata el poder de ahuyentar y lastimar a los duendes. Esto se debe a la creencia de que la plata es un metal noble y santo, por eso es el más indicado para luchar contra los demonios. La tradición oral también nos cuenta que los diablillos familiares también viven en las casas, con la particularidad de que están ligados a un miembro concreto de la familia. Ayudan a esta persona con sus poderes mágicos y se convierten en sus sirvientes. Estos duendes son diminutos y su aspecto recuerda al de un demonio con cuernos y cola. El humano, que es su dueño, puede crearlos o invocarlos mediante un determinado ritual. Otra posibilidad es que los reciba en herencia o como un regalo, y a su vez puede entregarlos a otro individuo. Pero es que hay más tipos de duendes. Están los duendes vampirizantes, que absorben la energía de los humanos mientras estos duermen. En consecuencia,
Les provocan malestar, pesadillas y fatiga crónica, lo que puede terminar desembocando en enfermedades más graves. Sus víctimas suelen ser niños y mujeres. Algunos ejemplos son los tardos, de la mitología gallega. Pero es que también tenemos duendes mineros, que viven en lo más profundo de las minas y mantienen un contacto constante con la tierra, cavando túneles y descubriendo las mejores vetas repletas de metales o piedras preciosas. Tienen una habilidad mágica para encontrarlas, así que a veces ayudan a los mineros humanos si su actitud es respetuosa. Tienen una altura de medio metro y destaca su cabeza desproporcionada en relación con el resto del cuerpo. En cambio, su cuello es muy corto, casi inexistente. Y están los duendes del agua. Se encuentran en los ríos, arroyos, manantiales y charcas. Pero, ¿y si lo que queremos, en vez de ahuyentarlos, es atraerlos? Pues mirad, los duendes eligen un hogar y con qué personas quieren estar, pero es posible convocarlos realizando algunos rituales que son de su agrado. De esta forma se sentirán a gusto en la casa y colaborarán aportando suerte y prosperidad. Os voy a dejar algunos de estos rituales. Se puede realizar una ofrenda simbólica. Para ganar su confianza, hay que dejarles durante la noche algunos de sus manjares preferidos: un poco de azúcar, caramelos, leche, un trozo de chocolate, miel o galletas. Los restos de esta comida nunca se deben tirar a la basura, sino depositarlos en la tierra del jardín. Otra forma es enterrando monedas. A los duendes les encanta desenterrar tesoros, así que se pueden enterrar monedas doradas en el jardín. Si no tienes jardín, puedes hacerlo enterrándolos en una maceta. Dedicarles una oración también es otro ritual que puede hacer que se les llame y lleguen hasta tu casa con palabras amables y dejando fluir los sentimientos puros desde el corazón. Es importante agradecer siempre su atención, pues de lo contrario podrían ofenderse y enfadarse, algo que no nos gustaría. Como vemos, los duendes están por todas partes en nuestra cultura popular, incluida la literatura y el cine. Creo que a partir de ahora estaremos mucho más pendientes de esas cosas que se nos extravían. No vaya a ser que tengamos un duende en casa y no lo sepamos. Toño, ¿verdad que hay bastantes similitudes entre los duendes aquí en España o en la zona de Europa y en México? Definitivamente, yo creo que al momento de la llegada de los europeos a América, pues esa cultura se importó, ¿no? Y fue absorbida por la gente, los lugareños. E inclusive, para mí se habla de un mestizaje, ¿no? Lo que son duendes y con las creencias que tenían los antiguos mexicanos, ¿no? Como vimos, ¿no? Tanto mayas como mexicas principalmente. Así Entonces, mucho de esto también ha sido importado e inclusive hubo mestizaje, ¿no? Porque, bueno, aquí se cree del famoso duende europeo que es tipo viejito, barbado, tipo troll, ¿no? Como se usa mucho en la zona de Escandinavia europea, que obviamente eso tiene que haber sido copiado por España, ¿no? Por la cercanía. Sí. Entonces, pues, definitivamente de que hay una importación, hay una influencia y que hubo un mestizaje, eso pues se ha dado hasta en las creencias, ¿no? En las tradiciones. Bueno, lo que está claro es que la naturaleza pues tiene sus protectores, ya sean duendes, gnomos o seres féricos que están en ella, y por qué no creer en estas cosas, porque realmente son leyendas, son tradiciones orales que han pasado de padres a hijos y que bueno, luego ya pues se han recogido en la literatura. Así que creo que ha sido un bonito viaje, ¿no? A estos lugares donde podemos encontrar a estos pequeños, que ya sean en casa o en bosques, ríos, como hemos comentado, pues ahí están. Así es, Ana.
interesante, muy interesante. Es un tema muy interesante y es amplio, ¿eh? Es amplio. Yo siempre he sabido de la familia Duendil, ¿no? Así se le conoce como familia Duendil, Sí. y que es bastante amplio, muy amplio. Pues sí. Pero bueno, hemos dado una pequeña muestra de lo que son, de las características, las variedades que hay, los nombres con los que se los conoce tanto allí en Latinoamérica como aquí en la vieja Europa. Así Así es. que creo que hemos hecho un bonito repaso y bueno, yo me quedo con que hay algunos que son buenos, que protegen la naturaleza y que están ahí pues como hacían con el campesinado maya, ¿no? Para ayudar al hombre y ayudarse entre ellos. Así es. Muchas gracias, Doño, pues por habernos traído, ¿no?, toda esa leyenda y ese folclore mexicano de tu tierra que tanto nos encanta. Darte las gracias por compartir con nosotros tu testimonio sobre esas experiencias que tuviste con estos pequeños duendes. También a las personas que también han tenido pues la gentileza de colaborar con el programa, contándonos también sus experiencias. Y te emplazo pues a que ya vayas preparando el siguiente tema para el próximo programa de la Bitácora del Miedo. Claro que sí, Ana, aquí estamos pendientes y para todo lo que se ofrezca. A ver con qué nos sorprendes. Ya veremos. Ya lo estaremos preparando. Feliz tarde, compañero. Saludos, buenas noches por allá. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. En el mundo han existido muchas sociedades. Algunas no las conocimos y otras estamos estudiándolas con bastante precisión gracias a los restos que de ellas han llegado hasta nuestros días. Muchas de estas sociedades, ubicadas en la antigüedad, tienen aún innumerables misterios por resolver, y uno de ellos es precisamente el del bolso de los dioses, algo que no sería llamativo de no ser por su repetición en diversas culturas alrededor del mundo. Parece ser un objeto muy importante, ya que lo encontramos en distintas representaciones, pero ¿para qué servía y por qué solo lo portaban los dioses? ¿Qué había en ese bolso? ¿Qué representaba? Y más importante, ¿por qué parece repetirse en tan distintos escenarios? Para intentar dar luz a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a nuestra compañera Maribé González. Buenas noches, Mari. Hola, Ana. Buenas noches. Aquí estamos una noche más en la Bitácora del Miedo. ¿Qué te cuentas? Pues mira, aquí que venimos de estar con unos pequeños duendes y ahora nos vamos pues con el bolso de los dioses, ¿no? Qué mensaje y qué título más enigmático. Pues sí, la verdad que sí, que es ese bolso enigmático, como bien dices, que vemos en las tallas antiguas de diferentes culturas y civilizaciones. A estas alturas, Ana, ya estamos más que acostumbrados a ver, ya sea en fotos o en tallas, uno de los símbolos más misteriosos y que nos llama poderosamente la atención. Y me refiero, pues, a una imagen que se parece increíblemente a un bolso pequeño, ¿no? Como el que habitualmente solemos llevar las mujeres o incluso ya los hombres, ¿por qué no? Sí. Como digo, lo hemos visto en representaciones hechas por los sumerios de Irak. También constan sus huellas en las ruinas de templos turcos antiguos o incluso en decoraciones de los maoríes de Nueva Zelanda, también en artesanías hechas por los olmecas de América Central. Mari, ¿cómo es la representación de este bolso o estas bolsas
que aparecen en culturas tan distintas, tan dispares y tan alejadas unas de otras, tanto en espacio como en tiempo? Si nos centramos en estas imágenes que vamos a ir pasando por el grupo, vemos que representan en su parte superior una forma redondeada a modo de asa y una parte inferior rectangular. En ocasiones aparecen como objetos independientes y otras veces pues se suelen representar en la mano de una persona o un dios o un ser mítico de manera similar a como normalmente llevamos nosotros un bolso común también, ¿no? Agarrados de la sita y colgado del brazo. Una teoría nos dice que bien pudiera ser la representación del cosmos. El semicírculo de la parte superior, o lo que parece propiamente la forma del asa, pues vendría a representar el hemisferio del cielo, mientras que la parte inferior de base rectangular o cuadrada, pues viene a ser la representación de la Tierra. Y así parece que lo ven de esta manera algunas culturas antiguas ubicadas desde África hasta India y China, ya que la figura de un círculo, pues en estas culturas se asocia simbólicamente con los conceptos de espiritualidad o no material, mientras que la de un cuadrado a menudo se asocia con los conceptos de la tierra y de la materialidad. Por lo tanto, nos quedaríamos con que la imagen se utiliza para simbolizar la reunificación de la tierra y el cielo, o de los elementos materiales y no materiales de la existencia. Marí, ¿dónde se encontraría la primera representación de uno de estos objetos, ¿no? De estos bolsos? Una de las primeras representaciones de este objeto podemos verla en el sureste de Turquía y, para ser más exacta, pues viajamos a las ruinas de Göbekli Tepe, a la cima de la cordillera que data aproximadamente de 11.000 años antes de Cristo. No me refiero a la antigüedad de la cordillera, sino a las ruinas, claro está. Sí. Este lugar es uno de los complejos de templos más antiguos que se hayan descrito. El propósito exacto de este santuario es desconocido, pero parece que puede haber servido como un lugar para sacrificios religiosos, ya que en su día arqueólogos desenterraron muchos huesos de animales sacrificados, entonces por ahí pueden ir los tiros. Las paredes y los pilares del templo están decorados con animales, dioses y criaturas míticas, y muy bien finamente detallados, tal vez en un esfuerzo por dejar constancia de las diferentes creaciones del cosmos, ¿no? Y una de esas tallas contiene en su parte superior 3 bolsos. Si nos vamos al arte asirio, se dice que el bolso contiene polvo mágico, pero cuando están representados en el arte olmeca, pues se dice también que contiene hierbas para recuperarse de enfermedades. Pero Ana, ¿cómo se puede explicar las innumerables similitudes entre las civilizaciones que habitaban la Tierra hace miles de años y que estaban separadas por decenas de miles de kilómetros, ¿no? Sí. O sea, es muy curioso. Sucede lo mismo, por ejemplo, con las pirámides. ¿Por qué casi todas las culturas antiguas de la Tierra decidieron construir pirámides? ¿Y por qué tantas pirámides son similares? Así es. Yo tengo que decirte, si me permites, que curiosamente cuando tú me comentaste que ibas a hablar de este bolso, ¿no? De los dioses, pues como sabes yo he estado en México hace poquito. ¿Sí? Y me acordé, ¿no? Que pude ver varias representaciones del dios Quetzalcóatl con el bolsito y además me llamó la atención. Ahí, sí señora, sí. Esto nos lleva a pensar que es como casi todas las civilizaciones antiguas pues siguieran un mismo patrón o modelo, ¿no? Exacto. Y dejarnos constancia de alguna manera para que entendamos que esas antiguas culturas estuvieron interconectadas hace miles de años. Sí, es increíble, la verdad. Bueno, pues volviendo al tema, vemos entonces que los sumerios representaban a los antiguos Anunnaki, con 2 objetos interesantes y curiosos. Uno, que seguro lo hemos visto más de una ocasión, es esa especie de reloj en la muñeca, ¿no? Sí. Y el otro es el misterioso bolso. Si viajamos desde Mesopotamia a América, descubriremos que los antiguos mayas, que es a donde voy ahora, los aztecas y otras civilizaciones, pues también utilizaban el mismo adorno cuando representaban sus deidades. Si viajamos a Egipto, pues veremos el símbolo de Ankh, el Ankh, ¿no? Esa llave.
que también fue llevada por los dioses, pero si nos fijamos bien, pues lo representan colgando de la mano como a modo de bolso igualmente. Entonces es el momento de hacernos la pregunta de ¿es posible que todas estas culturas y antiguas civilizaciones fueran visitadas por esos mismos dioses? Sí. Yo es que soy de la que creo que sí. Pues sí. Mira, en el Códice Borbónico, que es uno de los llamados códices mexicas, que también lo habrás oído nombrar por tu viaje, son precolombinos, también encontramos, en lo que has comentado, al dios Quetzalcóatl con el ancestral bolso en 4 formas distintas. No sé si de esto te lo explicaron o no. Que el dios lo lleva de 4 formas distintas. No, Mira, yo lo vi en varios grabados de piedras, en las estelas que llaman allí, y sí que es verdad que no estaba siempre de la misma forma, no era siempre el mismo, ¿sabes? Es que creo que representan sus 4 fases o sus 4 caras, algo de eso he leído. Sí. ¿Sabes? Bueno, ya que estamos en México, nos vamos a centrar concretamente en Tula, que es considerado pues un importante centro regional que alcanzó su altura como la capital del Imperio Tolteca. Entre la caída de... Espera, porque es que estos nombres mexicanos a mí se me da muy mal decirlo. La caída de Teotihuacán y el aumento de Tenochtitlán. Pues nos encontramos con esas enormes estatuas atlantes, ¿no? Y si observamos más de cerca, pues nos daremos cuenta que una vez más el misterioso bolso pues está presente. Como mencioné al principio del programa, si viajamos a Göbekli Tepe, que es uno de los antiguos templos megalíticos, creo que es el más antiguo de nuestro planeta, pues nos encontramos más de lo mismo, Ana. Un enigmático lugar cuyo templo consta de 3 enormes círculos de piedra que parece ser que fueron deliberadamente enterrados por una desconocida razón y que, como dije antes, pues los arqueólogos investigan este sitio, pero aún no han podido recuperar una sola herramienta de corte de piedra y pues se continúa con la incertidumbre de saber quién o quiénes dirigieron algunas de esas grandes obras, ¿no?, del planeta. Yo lo mío son los Anunnaki, ya lo sabes. Sí. Entonces, no sé, los antiguos Anunnaki representados por los antiguos sumerios, pues es lo que te decía, ¿no? Que si son las mismas civilizaciones, tanto la maya, la azteca, la tolteca y la olmeca, pues son los mismos dioses, ¿no?, que tuvieron los Anunnakis, pero representados de distinta forma, ¿no?, en sus distintas caras o facciones humanoides ¿sabes? Pero que podrían ser los mismos, ¿no? O sea, llevar ese bolso ancestral, pues tenían que ilustrarlo de alguna manera en sus etapas o en sus civilizaciones, en sus épocas. Claro. Si volvemos a Sumeria, podemos encontrar algunas pistas que podrían arrojar un poco de luz a este enigma. Los dioses sumerios sostienen, como decía, este extraño bolso con su mano izquierda y en la otra una especie de piña con la que apuntan a lo que parece un portal dimensional. Y esto lo podemos encontrar en diferentes representaciones utilizando el mismo patrón. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué puede tratarse esta especie de herramienta que les permitía abrir portales dimensionales por los que podían desplazarse libremente? O sea, es una teoría, ¿no?, de que el bolso pudiera guardar alguna herramienta, sí, pero que sirviera a la vez de un mecanismo para abrir portales, una forma de viajar, ¿no? Es posible que la respuesta a esto pues las podamos encontrar en el libro de las Crónicas de Akakor, que está escrito por Karl Gruber, en el que se recoge la historia del pueblo de los Uamongulala, situado en el Amazonas. Y os leo textualmente. Cuentan que en el año 7315, que corresponde al 3166 a.C., los maestros antiguos de las tribus elegidas regresaron a Akakor y asumieron el poder. A menudo Lhasa estaba ausente con su disco volante, visitaba a su hermano Samón. Volaba al poderoso imperio del este y llevaba consigo una extraña vasija que podía atravesar el agua y las montañas. Este pequeño fragmento, Ana, que os he leído, nos dice que Lhasa había descendido a la tierra con los dioses, que encontró unas tribus errantes y que les transmitió todos sus conocimientos y sabiduría.
Luego explica que bajo su mando aprendieron a cultivar la tierra y construyeron poderosas ciudades de piedra. Entonces, es posible que el objeto o instrumento que nosotros relacionamos con estos bolsos también pudieran ser asemejados o pusieran la similitud de vasija, ¿no? Ya que es lógico pensar que era conocido por ese nombre, ¿no? Sí. Y que, según Akakor, estas crónicas, esta vasija o bolsa o bolso tenía el poder de abrir portales por donde pasarían los dioses atravesando los mares y montañas. Qué curioso. Mari, ¿sabes qué interpretación da pues la arqueología ortodoxa, ¿no?, acerca de este bolsito? No, bueno, dentro de las pocas teorías, porque hay muy pocas, una es que puede representar el árbol de la vida, creando al ser humano. Ah. Y la segunda es que esa especie de árbol también puede representar lo que estábamos comentando, un portal, el cual abrirían para poder viajar. ¿Sabes? Por eso voy a subir también en el grupo una foto en la que se ve que hay este bolso sobre un árbol. Sí. Que puede ser representado por eso, pues como árbol de la vida o como también portal dimensional. Sí, pero me refiero, un arqueólogo ortodoxo, normal, de a día de hoy, ¿qué nos puede decir de qué es el bolsito? ¿Qué interpretación le da él? Porque él no va a decir que es para un portal dimensional, evidentemente. No sé, yo pienso que los que no creen en estas cosas o en una posible, no sé cómo decirte. Sí, venida de otros... Venida del más allá, de una cosa sobrenatural. Pues dirían que los bolsos los utilizamos para guardar cosas importantes, interesantes, para viajar y tenerlo guardado ahí que nos pueda ser de utilidad en algún momento. Entonces, yo pienso que diría lo mismo, que ese bolso es para guardar algo interesante o importante que no se dejara ver abiertamente, ¿no? Que si fuera algo importante que se pudiera llevar al público, por decirlo de alguna manera, pues lo podrían llevar como pulsera, como colgante, como cinturón, pero cuando es eso cerrado, esa caja cerrada, hermética, es porque no dejarían que fuera visto por cualquier mortal. Claro. No, lo que está claro que no es un objeto de todo el mundo, es solamente para dioses, porque si no, pues estaría la misma gente del pueblo con él representado. Y sin embargo no es algo generalizado. Sí, yo creo que esto nos muestra que eran herramientas utilizadas tanto en una civilización como en otra, porque es que son varias civilizaciones y muy distanciadas, ¿no?, entre sí, que eran utilizadas por aquellos, vamos a decir dioses, no dioses, semidioses, por aquellos que ostentaban el poder de esas ancestrales civilizaciones y que nos dan a entender que estuvieron conectadas de alguna manera entre unos y otros, pero que no era para llevarlo habitualmente pues el pueblo o cualquiera que no ostentara cierto poder. Así es. Cuando hay tantos en tantos sitios distintos, para mí deja de ser una casualidad y pasa a ser una causalidad. Claro. Que todo hay un algo, una causa, ¿no? Y esa causa nos trae un efecto. Lo que está claro es que nosotros poco podemos saber, ¿no?, de lo que podría hacer o de lo que es, pero bueno, ahí está. Hay sitios menos conocidos, ¿no? Ya dejamos pues Sumeria o Tolteca y estos que conocemos más, estas civilizaciones, y nos podemos ir a Indonesia, a la isla de Sumba. También hay un monolito, Ana, en esta isla, y bueno, si se observa bien, pues también guarda representaciones de esta bolsa, ¿sabes? El monolito tiene esta bolsa representada. Y está al lado del dios que permanece sentado con las piernas medio cruzadas. Y encima de la bolsa hay una representación de una persona, de un humano. Sí. Pero que este humano es muchísimo más pequeño que el dios que tiene al lado. O sea, aquí como que te hace ver el humano es lo mínimo, lo más pequeño, y aquí estoy yo todopoderoso, ¿no?, con la bolsa. Madre mía, qué interesante. Es que no paro de ver las imágenes y
Y bueno, sobre todo una aquí que viene la imagen de distintos dioses en distintos continentes. Y es impresionante porque es que es el mismo bolso. El mismo bolso. Es el mismo. Creo que solamente el reloj de muñeca lo tienen los sumerios, creo. Sí. No he visto ninguna imagen ni he escuchado nada de que este reloj lo tengan otras figuras de otras civilizaciones, no acompañando al bolso. Qué curioso. Pero sí está repartido por todo el mundo. Sí, Entonces, fíjate, y ese reloj también se ha visto en algunas películas, ¿no? Como para viajar en el tiempo y esas cosas. Sí. No sé, Ana, dicho esto, solo podemos pensar que todo apunta a que estas civilizaciones de algún modo, o como decimos y repetimos, estuvieron conectadas entre sí y que este bolso, o lo que sea, como queríamos llamarlo, pues debía ser sin duda un objeto sumamente importante. O sea, no me cabe la menor duda. Para mí, personalmente, ya sabes que no creo que sea casualidad. Quizás sea alguna tecnología olvidada. Sí. Pues puede ser. ¿Es una prueba de que compartían los mismos dioses con diferentes nombres? Pues también puede ser. Claro, sí. A ver, no sé. Pues... Yo, para terminar, si quieres, os dejo una cita de Descartes que dice: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Pues sí, la verdad es que sí. Es Cuanto impresionante. más leemos y más queremos saber, y nos damos cuenta de que vamos para atrás y no sabemos nada, y encima te crean más dudas, ¿no? Que eso es lo curioso, lo bonito, porque bueno, cuanto más aprendes y conoces, pues más se amplía tu sed de saber, pero que no sabemos nada. Y claro, tantos arqueólogos, tanta gente que se dedica a egiptólogos, a estudiar a las civilizaciones antiguas y que bueno, que no den, ya te digo, que solamente pues hay esas teorías, que se guarda una cosa, algo importante para ellos, que puede ser, siempre hablamos del podría, ¿no? Claro. No se puede confirmar porque certeza no hay ninguna de que puede ser una manera de viajar, un portal dimensional, o yo qué sé, no sé, lo mismo llevaban ahí unas hierbas que lo curaban todo, vete tú a saber, y las tenía Pues como sí. oro en paño. Claro. Es que no sé, cada uno, eso queda a libre albedrío e imaginación de todos los oyentes. Pues muchísimas gracias, Mari. Un tema muy, muy interesante, la verdad. Todo lo que tiene que ver con estos dioses, tanto sumerios como prehispánicos, la verdad es que es apasionante. A mí me encanta, desde luego. Sí, son temas curiosos, pero muy bonitos. Son muy bonitos. Lo desconocido a veces es bonito, ¿eh? No tiene por qué ser todo temeroso o macabro o de miedo, ¿no? Así También es. hay cosas curiosas y que nos encantaría volvernos sabios, ¿no? Entre comillas, un poco desde el egoísmo, para decir, quiero saber esto por qué lo utilizaban. Sería una pasada poder viajar al tiempo y encontrar todas estas respuestas Pues sí. a nuestras dudas. Quién sabe, quizás algún día podamos hacerlo, ¿no? Sí, lo mismo nos encontramos un bolso de esos. Oye, lo mismo aparece uno de estos dioses cualquier día bajando de esas naves que ahora últimamente tanto se ven y nos cuenta aquí ya toda la película. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que a mí me cansa cuando, bueno, no me cansa entre comillas, porque cuando hay estas excavaciones, se han encontrado estas vasijas y se han encontrado estos platos, digo, leche, siempre son lo mismo, ¿no? Claro. La vasija, los platos, las ánforas, no, quiero algo más. Sí. Pero sí, Bueno. sí, lo que aparece son lo que nos da mucho para también aprender, ¿no? De estas cositas que se encuentran y analizarlas, y así aprendemos y podemos saber un poquito más de estas culturas. Pues sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Mari, y nada, nos vemos ya en el siguiente programa. Gracias a ti, Ana. Un beso muy fuerte y hasta la próxima Bitácora del Miedo. Hasta pronto, Mari. Adiós. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. La Bitácora del Miedo.
Hoy nos vamos a ir hasta Dublín, en Irlanda, a una casa en la que una leyenda le dio su nombre, la del gato negro de la casa Kilakee. En 1968, la señora Margaret O'Brien y su esposo compraron lo que entonces era un edificio abandonado con la intención de convertirlo en un centro de arte. Varios de los trabajadores vivían en el lugar durante la renovación y pronto se acostumbraron a los sonidos espeluznantes y sucesos extraños que allí se producían. Cuando un gran felino apareció misteriosamente delante de ellos, para más tarde desaparecer, los albañiles comenzaron a tener miedo del lugar y la leyenda del gato negro de Kilakee nació. La señora O'Brien no creía en las historias de fenómenos extraños, pero una vez que ella también vio a la criatura, según sus propias palabras, comenzó a saber lo que era el miedo. La primera vez que lo vio estaba apoyado en sus patas traseras sobre las losas del pasillo. Estaba quieto e inmóvil, solamente mirándola. Pero sería el pintor Tom Macassey quien tuvo la más terrible experiencia con la misteriosa criatura. En marzo de 1968, él y otros 2 compañeros estaban trabajando en una habitación de la casa cuando la temperatura comenzó a descender alarmantemente. De repente, la puerta se abrió de par en par y una figura borrosa apareció en la oscuridad. Pensando que era alguien gastándoles una broma, Tom le dijo: «Entra, puedo verte». Pero los 3 hombres se quedaron mudos de terror cuando la respuesta fue un enojado gruñido. Fue en ese instante cuando salieron corriendo de la habitación, cerrando la puerta tras ellos. Cuando Tom Macassey miró hacia atrás, la puerta estaba abierta de nuevo, y un gato negro horrible, con brillantes ojos rojos, estaba gruñendo desde las sombras de la habitación. Según sus palabras, sintió que sus piernas no podrían sostenerle del puro terror que estaba sintiendo. Tras esos sucesos y encuentros escalofriantes, Margaret O'Brien mandó exorcizar el edificio a un sacerdote amigo de la familia. Y sí, las cosas se calmaron por un tiempo. Pero entonces, en octubre del año siguiente, de 1969, un grupo de actores que se alojaban en el ya Centro de Arte decidieron celebrar medio en broma una sesión de Ouija, y los fenómenos paranormales comenzaron de nuevo, como la aparición de 2 mujeres vestidas como monjas que se aparecerían ante los sorprendidos testigos en la galería del centro. Una medium local, Sheila Sinclair, visitó la propiedad y afirmó que los fantasmas eran los espíritus infelices de 2 mujeres que habían asistido a rituales satánicos celebrados durante las reuniones de la famosa Hellfire Club en el siglo XVIII. Richard Parson había fundado una sucursal irlandesa de este club en 1735 y se dice que ahí celebraban sus siniestras asambleas en un pabellón de caza cuyas ruinas aún se pueden ver en una colina de Montpellier. La leyenda local dice como Richard Whaley, un miembro de una de las más ricas familias de la zona, se había unido a la sociedad y se había deleitado con los rituales libertinos allí celebrados. Se dice que estos habían incluido la quema viva de un gato negro en al menos una ocasión, la adoración de los gatos en lugar de Satanás mismo, el incendio de una mujer dentro de un barril
así como el asesinato ritual de un pobre niño deforme. En una reunión del club en 1740, se dice que un sirviente había derramado una copa sobre Thomas Whaley, quien se enfureció tanto por el accidente que roció al sirviente con brandy y le prendió fuego allí mismo. Un posterior incendio quemaría el edificio y mataría a varios miembros del club. Ya en julio de 1970, un pequeño esqueleto se descubrió enterrado bajo el suelo de la cocina del edificio, y en la tumba con él se encontró la estatuilla en bronce de un demonio monstruoso, que dio más credibilidad aún a las leyendas del lugar. Un sacerdote fue llamado entonces para dar al cuerpo un entierro apropiado, tras lo cual las manifestaciones cesaron. Hoy en día, un agradable restaurante ocupa la antigua casa, y los felinos infernales parecen ser una cosa del pasado, pero todavía existen recordatorios de sus pasados días más siniestros. El principal de ellos es el retrato de El gato negro de Quilaquí, que mira obsesivamente por debajo de una de las paredes. Sus ojos rojos misteriosos y características casi humanas son suficientes para hacer que un escalofrío recorra a todo aquel que fija su vista en él. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Bueno amigos, hasta aquí el programa de esta noche. Espero que los temas hayan sido de vuestro agrado. Daros las gracias por estar siempre ahí. Aquellos a los que nos escuchan en directo y nos acompañan en nuestro grupo La Bitácora del Miedo Radio en Facebook. A los que nos escucharán desde las plataformas de iVoox, Twitter, YouTube. Y ya sabéis que tenéis líneas abiertas de contacto para contarnos vuestras experiencias o aquellos temas que os interesarían que tratásemos. Podéis hacerlo desde labitácoradelmiedo@gmail.com o desde cualquiera de los perfiles tanto míos como de cualquiera de los compañeros del programa. Desearos un feliz fin de semana y nos vemos dentro de muy poquito en un nuevo programa de La Bitácora del Miedo. Sed felices. Besos.